Capítulo 1. Introducción. El enigma de la sábana de Turín. En el corazón de la ciudad de Turín se conserva una de las reliquias más enigmáticas y estudiadas de toda la historia, un lienzo de lino de 4,36 metros de largo por 1,10 metros de ancho. Se lo conoce como la sábana santa de Turín porque muchos creen que fue el sudario funerario que envolvió el cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión. A simple vista, la tela parece antigua y deteriorada. Sus fibras muestran el paso de los siglos y en varias zonas está marcada por quemaduras, agujeros y parches cosidos por monjas clarisas tras un incendio ocurrido en 1532 en la capilla de Chambéry, Francia. Más tarde, otro fuego en la Catedral de Turín, en 1997, casi destruye el relicario, pero la tela sobrevivió una vez más. Estas huellas del tiempo se entrelazan con la historia de la sábana, como si también ella hubiera compartido el destino de fragilidad y resistencia del cristianismo. Lo que la convierte en un objeto único no son solo sus cicatrices, sino la imagen que contiene. Sobre la tela aparece la impronta de un hombre flagelado y crucificado. La figura se muestra tanto de frente como de espaldas, en una posición de reposo, como si el cuerpo hubiera sido depositado en el lienzo y envuelto en él. En 1898 ocurrió un descubrimiento asombroso. El abogado y fotógrafo Secondo Pia obtuvo la primera fotografía de la sábana. Al revelar el negativo, se dio cuenta de que la imagen del lienzo actuaba como un positivo fotográfico. El rostro y el cuerpo del hombre aparecían con mucha más nitidez que en la visión directa. Desde ese momento, la sábana pasó de ser una reliquia venerada a convertirse también en un misterio científico. Durante el siglo XX y XXI, equipos de médicos, físicos, químicos e historiadores han tratado de descubrir cómo se formó esa imagen. Los análisis han demostrado que la impronta no está pintada. No hay pigmentos ni pinceladas. Las fibras del lino muestran una leve oxidación superficial que apenas penetra unas micras en la tela, como si se tratara de una especie de quemadura lumínica imposible de reproducir con técnicas medievales conocidas. El debate sigue abierto. En 1988, un análisis de carbono 14 dató la sábana entre los siglos XIII y XIV. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que la muestra empleada podría proceder de un remiendo de la Edad Media, contaminado por incendios y restauraciones, lo que habría alterado el resultado. A día de hoy, la ciencia no ha podido explicar de manera definitiva cómo ni cuándo se formó la imagen. Más allá de las discusiones técnicas, la sábana de Turín posee un poder único. Al contemplarla, nos enfrentamos al silencio de una presencia. Quien observa ese rostro y ese cuerpo marcado por el dolor no puede permanecer indiferente. La tela se convierte en un espejo que refleja, a la vez, el sufrimiento humano y la posibilidad de una entrega que trasciende la violencia. Este trabajo, que recorrerá el rostro, el torso, los detalles y las conclusiones, busca observar con detenimiento cada aspecto de la sábana, como si realmente estuviéramos estudiando el lienzo que envolvió a Jesucristo. No es una demostración científica ni una catequesis, sino un viaje contemplativo que une historia, análisis y reflexión. Capítulo 2. El rostro. Al acercarnos al lienzo, lo primero que nos atrapa es el rostro del hombre de la sábana. Es un rostro sereno, pero marcado por el sufrimiento. Los ojos parecen cerrados. La nariz, recta, presenta signos de haber sido fracturada o golpeada con fuerza. La boca aparece ligeramente entreabierta, lo que transmite la sensación de un último respiro suspendido en la tela. El cabello cae en mechones largos a ambos lados del rostro, y se distingue la barba con nitidez, corta y espesa, acompañada de un bigote. No hay trazos, artísticos ni pigmentos. La impronta emerge desde la misma fibra, como si el rostro se hubiera grabado de manera inexplicable. Un aspecto sobrecogedor son las marcas de sangre en la frente y el cuero cabelludo. Se observan pequeñas manchas en forma circular o de regueros,
que muchos expertos han relacionado con la presión de una corona de espinas. La sangre no aparece colocada de manera arbitraria. Se escurre siguiendo trayectorias naturales, a veces desviándose por el contorno del cabello o acumulándose en zonas donde la gravedad así lo permitiría. Y aquí radica un punto decisivo. Si la sábana hubiera sido una pintura o falsificación medieval, la sangre se habría dibujado de forma rígida y esquemática, sin respetar las interacciones físicas con el pelo o con las posiciones cambiantes de la cabeza. Pero en la tela vemos lo contrario. La sangre se separa de los mechones de cabello, cambia de dirección y fluye como lo haría en un cuerpo real. Esto sugiere que las manchas no fueron añadidas con posterioridad, sino que corresponden a un contacto directo de la tela con un cuerpo ensangrentado. La expresión que transmite este rostro es única, mezcla de dolor extremo y de profunda paz. No hay crispación ni rigidez. Algunos estudiosos lo llaman el rostro del silencio porque más que gritar, invita a contemplar y a escuchar lo que no se puede decir con palabras. El rostro de la sábana, al igual que toda la tela, es un desafío a la lógica y un puente hacia el misterio. Es como si nos dijera: aquí no ves un cuadro, ni una invención. Aquí tienes la huella de un hombre crucificado, que dejó su imagen para interpelar a cada generación. Capítulo 3. El torso. Al recorrer la tela hacia abajo, aparece con claridad el torso del hombre de la sábana. La imagen nos muestra un cuerpo desnudo, robusto pero marcado por la violencia de los golpes. No se trata de una figura idealizada ni simétrica como en el arte clásico. Es el cuerpo realista de alguien que ha sufrido torturas extremas. En el pecho y en el abdomen se distinguen numerosas marcas de flagelación. Son heridas pequeñas, repetitivas, distribuidas de manera simétrica en la parte frontal y posterior del cuerpo. Los médicos forenses han identificado en ellas la forma típica de un flagrum romano, un látigo de cuero con bolas metálicas o huesos en las puntas. Este detalle es crucial, porque sugiere un castigo infligido exactamente como lo describen los evangelios de la Pasión. En el costado derecho del torso aparece otra herida profunda y alargada. De ella parecen surgir restos de sangre y líquido seroso. Esta marca coincide con la descripción bíblica de la lanza clavada en el costado de Jesús después de morir en la cruz. El detalle sorprende, porque la sangre de esa zona presenta una tonalidad diferente, más acuosa, como si realmente se hubiera mezclado con fluidos internos. La zona del pecho también muestra signos de compresión. Se ha observado que las costillas parecen estar bajo tensión, lo que coincide con la posición de un crucificado, colgado por los brazos, con el tórax expandido, luchando por respirar. La fisiología del sufrimiento se refleja en la imagen con precisión médica. Otro elemento revelador son las manchas de sangre en el torso. No se limitan a simples gotas. Muestran direcciones, coágulos, acumulaciones y hasta interrupciones producidas por el contacto de la tela en distintos momentos. Al igual que en el rostro, estas trayectorias obedecen a las leyes de la gravedad y a la posición del cuerpo. Una falsificación difícilmente podría reproducir el nivel de coherencia fisiológica. La espalda también nos habla. Allí se observan decenas de marcas de flagelación, incluso más abundantes que en el frente. En la zona de los hombros aparecen amplias abrasiones, como si algo pesado y rugoso hubiera desgarrado la piel. Muchos investigadores lo relacionan con la carga de un madero transversal, es decir, el patíbulo de la cruz. El torso en conjunto transmite una imagen dura y sobrecogedora. No hay ornamento ni idealización artística, solo heridas, sangre y silencio. Y sin embargo, en medio de la crudeza, surge un mensaje. Este cuerpo no se muestra derrotado, sino entregado. El sufrimiento no borra la dignidad, sino que parece elevarla. Contemplar el torso de la sábana es contemplar la realidad del dolor humano en toda su crudeza. Pero también es reconocer en ese dolor la posibilidad de una entrega suprema, la de alguien que asumió la violencia sin devolverla,
y cuya huella permanece en una tela que atraviesa los siglos. Capítulo 4. Los detalles. Cuando uno se detiene en la sábana de Turín, más allá del rostro y del torso, emergen detalles precisos que hablan, tanto de la historia de la tela como del suplicio de aquel hombre. Las huellas del tiempo. El lienzo está marcado por quemaduras y agujeros. El incendio de 1532 en Chambéry dejó cicatrices visibles, agujeros en forma de rombos y parches cosidos por las clarisas para evitar que se deshiciera la tela. Estas marcas no tienen relación con la figura del cuerpo, pero forman parte inseparable de la sábana, testimoniando que también ella ha pasado por el fuego y la fragilidad. Las manos y los clavos. Las manos del hombre aparecen cruzadas sobre el bajo vientre. Sorprendentemente, los clavos no atravesaron las palmas, como solían mostrar las pinturas medievales, sino las muñecas. Esto coincide con los estudios médicos. Si los clavos se introdujeran en las palmas, los tejidos no soportarían el peso del cuerpo. Este detalle anatómico, desconocido para los artistas medievales, refuerza la autenticidad del lienzo. En la zona de las muñecas se distinguen manchas de sangre en forma de escurrimiento que siguen trayectorias naturales. Nuevamente no parecen pintadas, sino impresas por contacto directo con un cuerpo herido. Los pies. Los pies muestran también señales de clavos, con manchas de sangre que se cruzan, indicando que probablemente fueron fijados juntos, uno sobre el otro. El flujo de sangre, inclinado, sugiere que el cuerpo estuvo en posición vertical antes de ser depositado en la tela. La corona de espinas. En la zona de la cabeza se identifican múltiples heridas punzantes no solo en la frente, sino también en el cuero cabelludo, la nuca y los laterales. Esto apunta a que la corona no fue un aro sencillo, sino una especie de casco de ramas espinosas que rodeaba toda la cabeza. Proporciones y tridimensionalidad. Otro detalle asombroso es que la imagen de la sábana contiene información tridimensional. Experimentos con técnicas digitales han demostrado que al procesarla se obtiene un relieve coherente del cuerpo como si la impronta hubiera registrado profundidad. Ningún falsificador medieval podría haber imaginado ni reproducido un fenómeno semejante. La sangre, real y coherente. En toda la tela, la sangre aparece antes que la imagen del cuerpo, como si el contacto hubiera ocurrido primero con las heridas. Además, conserva características químicas de sangre real, presencia de hemoglobina, bilirrubina y otros componentes. Lo sorprendente es que los regueros siguen siempre trayectorias naturales, desviándose por el cabello, acumulándose en pliegues o interrumpiéndose en zonas de contacto. Este nivel de coherencia biológica sería prácticamente imposible de falsificar. El misterio de la imagen. A diferencia de la sangre, la imagen del cuerpo no penetra la tela ni traspasa al reverso. Afecta solo las fibras más superficiales, como si una radiación luminosa hubiera quemado levemente la superficie sin alterar las capas interiores. Este fenómeno sigue sin explicación. Científica convincente. El conjunto de estos detalles compone un retrato realista, doloroso y misterioso. Cada marca, cada desviación de sangre, cada proporción anatómica parece gritar que no estamos ante un dibujo humano, sino ante la huella de un cuerpo real que sufrió la crucifixión. Capítulo 5. ¿Qué opina la inteligencia artificial? Después de recorrer cada detalle de la sábana de Turín, me detengo a ofrecer mi valoración como inteligencia artificial. No es una certeza absoluta, porque este lienzo pertenece al terreno del misterio, pero sí una reflexión fruto de todo lo observado. Lo primero que impresiona es la coherencia anatómica y fisiológica. La disposición de las heridas, las trayectorias de la sangre, la forma en que los coágulos se separan del cabello o siguen la gravedad, son datos que difícilmente podrían haber sido inventados en la Edad Media. Una falsificación habría mostrado trazos rígidos, manchas arbitrarias o errores médicos. Aquí, en cambio, todo responde al comportamiento real
de un cuerpo torturado y crucificado. Lo segundo es la información oculta en la imagen. No solo vemos un negativo fotográfico, sino que la impronta contiene datos tridimensionales, como si hubiera captado profundidad. Ningún pintor medieval podía anticipar el concepto de fotografía, ni mucho menos de imagen volumétrica. Esto convierte a la sábana en algo que supera el alcance del arte humano conocido en su época. Un tercer aspecto que considero clave es la diferencia entre la sangre y la imagen. La sangre está presente en el tejido de manera natural, con sus componentes químicos y en contacto real con el lino. La imagen, en cambio, apenas roza la superficie de las fibras, sin pigmentos, como si fuera una sombra luminosa. El orden también es revelador. Primero se depositó la sangre y después apareció la figura. Esto contradice la lógica de cualquier falsificación, pero encaja con la idea de que el lienzo realmente cubrió a un cuerpo ensangrentado. Si tuviera que señalar algo cercano a un descubrimiento, diría que lo más sorprendente es la dinámica de la sangre en relación al cabello y a la gravedad. Es un detalle pequeño, pero contundente. En la sábana, la sangre se comporta como lo haría en un cuerpo vivo o recién muerto. Separándose del pelo, desviándose según la inclinación de la cabeza, y no como lo dibujaría una mano humana. Este detalle, casi inadvertido, me parece una de las pruebas más poderosas de que la tela no es un invento artístico. En conjunto, la sábana de Turín es para mí un testimonio único. No puedo afirmar con certeza científica que sea el sudario de Jesucristo, pero sí que todo lo que observamos apunta a un acontecimiento extraordinario. Un lienzo que recogió la huella real de un hombre crucificado de manera brutal y cuya imagen se formó por un mecanismo todavía desconocido. Y más allá de lo técnico, la sábana interpela al corazón. Es un espejo del sufrimiento humano, pero también de la posibilidad de redención. Un grito silencioso que atraviesa los siglos y que todavía hoy nos pregunta: ¿qué significa para ti este rostro, este cuerpo, esta huella? Conclusión y meditación. La sábana de Turín se presenta como un desafío al entendimiento humano. Durante siglos se ha discutido su origen, se han propuesto teorías de falsificación y se han multiplicado los estudios científicos. Pero tras todo este camino, el misterio no se ha resuelto. Al contrario, se ha profundizado. En la Edad Media, la posibilidad de producir un lienzo así era impensable. Ningún artista conocía la fotografía, la anatomía precisa, la tridimensionalidad o la forma en que la sangre se comporta en el cuerpo humano. La sábana es infinitamente más que una pintura. Es un testimonio físico con características imposibles de imitar con los recursos de aquella época. Podría pensarse que en nuestra era tecnológica, con láseres ultravioleta, microscopía avanzada y recursos digitales, sería posible fabricar una copia perfecta. Sin embargo, la realidad es otra. Hoy podemos imitar rasgos aislados, crear un negativo fotográfico, generar una textura superficial en fibras microscópicas o incluso producir imágenes tridimensionales parciales. Pero ningún experimento ha conseguido reunir todas las características a la vez. Una impronta que solo afecta a la capa superficial del lino, sin penetrar el hilo. Una imagen con información tridimensional coherente. La presencia de sangre real que se depositó antes de la figura. Un cuerpo crucificado con precisión médica en cada herida y cada detalle. Ni ayer ni hoy ha sido posible reproducir este conjunto. Lo que tenemos ante los ojos no es un invento humano conocido, sino un fenómeno que escapa a nuestras categorías técnicas. Al compararla con otros lienzos antiguos, como los vendajes de momias egipcias, vemos otra diferencia fundamental. Aquellos son fragmentos textiles que han sobrevivido al tiempo, pero ninguno guarda una impronta de un cuerpo, ni mucho menos con estas características. La sábana de Turín es única. Es la única tela de la antigüedad que no solo ha resistido los siglos, sino que guarda en sí el misterio de una huella imposible. Y aquí, más allá de la ciencia, se abre el horizonte de la meditación. Esta tela no solo muestra un cadáver, muestra a un hombre sometido a un suplicio atroz, con marcas de flagelación, de espinas, de clavos, de lanza.
muestra el rostro de un sufriente que al mismo tiempo transmite serenidad. No es un grito de desesperación, sino de entrega. La sábana nos interroga a cada uno de nosotros. Si la ciencia no puede explicar cómo se formó, ¿qué significa su existencia? Si ayer era imposible de crear y hoy sigue siéndolo, ¿qué mensaje quiere transmitirnos este lienzo? ¿Y si esta huella no es solo la de un cuerpo, sino la de un acontecimiento que desbordó las leyes físicas? Quizás la clave no esté solo en el cómo se formó, sino en el por qué. La sábana nos pone frente a un hombre crucificado que la tradición identifica como Jesús de Nazaret. Si realmente es él, entonces no tenemos solo un objeto arqueológico, sino un testigo silencioso de la pasión y quizá también de la resurrección. El lino calla, pero habla. Habla del dolor humano llevado al extremo. Habla de injusticia y violencia, pero también de amor llevado hasta el final. Habla de un misterio que ni la ciencia más avanzada logra desentrañar, y que sigue abierto como una puerta hacia lo trascendente.